Buenas noches, doctor. ¿Me escucha? ¿Me confirma, por favor? Hola, buenas noches. Sí, sí se escucha. Vamos a dar inicio con el curso, doctor. Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Kelly, asesora académica del Centro de Capacitación Galeno SIP. Bienvenidos al curso de engorde de ganado bovino en sistema intensivo. El ponente a cargo del curso es el ingeniero zootecnista Diego Silva Díaz. Para una buena exposición, por favor, mantener micrófonos y cámaras apagadas, a menos que el ponente solicite su participación. Cualquier consulta o duda que tengan lo responderé al final de la presentación. Asimismo, para todos los participantes que desean solicitar el material, la grabada y el certificado, les dejo mi contacto en el chat, esperando que el curso sea de su agrado. Le doy el pase al ponente. Buenas noches, doctor Diego Silva. Adelante. Bien, muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes. El que les saluda, el ingeniero zootecnista Diego Fernando Silva Díaz, profesional egresado de la Universidad Nacional Agraria de la Selva en el departamento de Huánuco, Perú. ¿Sí? Eh, bueno, en esta oportunidad vamos a ver un tema bastante interesante que es sobre el tema, el engorde de ganado bovino en sistema intensivo. ¿Sí? Vamos a ver si ya se puede compartir. Ya, muy bien. Eh, Cuando hablamos de engorde ya un sistema de ganado bovino, un sistema ya intensivo, a ver, un segundito, por favor. Ya, muy bien. Eh, Bien, continuamos. Entonces, cuando hablamos de engorde de ganado bovino en sistema intensivo, estamos hablando de y que estamos utilizando un sistema mucho más intenso, un sistema que nos permite tener una ganancia de peso mucho, mucho mejor, un sistema que nos permite tener menos desgaste energético y que al mismo tiempo ya nos puede dar mejores resultados. Pero nos va a dar los resultados que nosotros queremos siempre y cuando nosotros tengamos las siguientes características, ¿no? Primero veremos el factor de nutrición y alimentación en engorde intensivo. Tenemos que tener en cuenta cuáles son, en primer lugar, los requerimientos nutricionales que necesita el animal para poder terminar su proceso de desarrollo o su proceso de engorde. Tenemos que saber cuáles son sus requerimientos energéticos, cuáles son los requerimientos proteicos, cuáles son los requerimientos en cuanto a vitaminas, minerales y etcétera, ¿no? Dentro de ellos también el tema de fibra y otros más, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos que tener en cuenta todos esos detalles, ¿sí? Es fundamental, es sumamente importante que nosotros podamos conocer estos requerimientos. Eso va a ser eh, la base fundamental para poder nosotros eh, iniciar un proceso de engorde. Si no tenemos el conocimiento
fundamental, no vamos a poder no vamos a poder realizar ningún tipo de engorde. Tenemos que entender lo que es el requerimiento nutricional. Tenemos que tenemos que identificar fundamentalmente estos aspectos. A partir de esto, nosotros también conoceremos los tipos de alimento. Cuando hablamos de ganado vacuno, lo primero que tenemos que tener en consideración es que el alimento base de todo animal vacuno es, en este caso, forraje, pasto, ¿sí? Lo que hace de que esa alimentación muchas veces no se pueda, no se pueda eh, cubrir los requerimientos nutricionales, ¿sí? ¿Por qué? Porque lamentablemente, por lo menos en Perú, tenemos un problema bastante serio con el tema de lo que es el manejo de los pastos y forrajes. No le damos una adecuada alimentación, no le damos una adecuada estructura en cuanto a lo que vendría a ser abonamiento y fertilización. Entonces, es fundamental, es fundamental que nosotros conozcamos cuál es la deficiencia. A partir de esa deficiencia, nosotros vamos a empezar a trabajar con alimentos concentrados, ¿no? Concentrados o balanceados. Acá tenemos que identificar de una manera correcta, de una manera adecuada, cuál es la forma o cuál es la terminología. Cuando hablamos de concentrado, hablamos de que uno de los nutrientes, sea energía, proteína, vitaminas, minerales, tenemos mayor concentración de eso y cuando lo mezclemos con otro producto, vamos a ir equiparando. Una ración balanceada es una ración, como su mismo nombre lo dice, que tiene el balance adecuado de todos los nutrientes. Energía de acuerdo a lo que el animal necesita, proteína, proteína, vitaminas y minerales dentro de lo que el animal necesita, ni más ni menos. Entonces estoy siendo mucho más eficiente, ¿no? La suplementación de vitaminas y minerales, que lo podemos hacer juntos mediante el alimento balanceado o en el caso de las sales minerales de manera independiente. ¿Sí? Entonces, esa es la forma en la cual nosotros manejamos el tema de nutrición y alimentación. Luego, obviamente, tenemos que tener un programa de alimentación. Cuando hablamos de un programa, como su mismo nombre lo indica, ya está establecido cuáles son las actividades o acciones que nosotros vamos a tomar durante el proceso ¿ya? Durante el, el proceso, ¿ya? El proceso. Entonces, dentro de ellos, de ese programa, tenemos que estipular, por ejemplo, frecuencias de alimentación, cada qué periodo voy a dar el pasto, con qué frecuencia voy a dar la ración balanceada, en qué horarios, etcétera, etcétera. Cantidades, tengo que determinar qué hora, en qué momento, qué cantidad, de acuerdo, obviamente, a la biomasa que trabajo. ¿Cuál es la biomasa? El promedio de peso que tengo y a partir de ahí es promedio hacia dónde apunto, hacia una ganancia de peso. Todo eso tengo que ir calculando. Y las fases de alimentación según el peso y la edad. Entonces, ¿qué es lo que busco? ¿Qué es lo que quiero? ¿No? ¿Qué es lo que busco? ¿Qué es lo que quiero? ¿O cuál es mi objetivo? Entonces, cuando yo alimente, lo voy a hacer en base a eso. Supongamos, hasta aquí, tengo 300 kilogramos en promedio. Mi promedio de un acto en engorde es 300 kilogramos. Pero yo quiero llegar en estos 15 días a 350. Entonces, tengo que empezar a calcular cuánto de pasto tengo que dar al día, cuánto de ración balanceada, en este caso las sales minerales de manera frecuente, el agua, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Entonces, mi alimentación va a ser en base
a 350 kilogramos. Cuando llegue a ese peso, si me lo propongo en 15 días, a 15 días tengo que hacer un proceso de evaluación. Ese proceso de evaluación me dirá si lo que hice dentro de mi programa fue adecuado o no. Entonces, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder en este caso es de que yo voy a empezar. Si llegué al objetivo, entonces continuaré. Si no lo llegué, tendré que reformular, tendré que hacer otro tipo de procedimientos para poder llegar a lo que estoy buscando. Pero esto siempre lo vamos a lograr siempre y cuando nosotros entendamos este primer factor, el factor del requerimiento nutricional. ¿Sí? Entonces lo que nosotros buscamos es, como les decía en un inicio, hacer que nuestros animalitos consuman la mayor cantidad de pasto. Hablamos intensivo, en algunos casos lo conocen como estabulado, es decir, ya el animal en este aspecto, el animal es ya lo que buscamos en el animal es el menor desgaste de energía posible y que esa energía se termine convirtiendo, en este caso, se termine convirtiendo en carne. Es lo que nosotros estamos buscando. Entonces, el alimento básico y fundamental en esta etapa va a ser el pasto. En algunas zonas, si no hay pastos, lo que se suele utilizar en reemplazo del pasto son los residuos que generan los productos o los cultivos agrícolas. Es también sumamente importante. Y luego de eso ya pasaremos a un segundo plano que es la alimentación con raciones balanceadas para suplementar la alimentación que nosotros le estamos dando con el alimento básico que es en este caso, el pasto, ¿no? O el forraje. Entonces, es lo que nosotros vamos a buscar, ¿sí? Un segundito, por favor. Vamos, continuamos, ¿sí? Y ya, muy bien. Entonces, lo que nosotros buscamos es que el alimento quiere el animal para poder llegar a nuestro llegar a nuestro objetivo, ¿sí? Llegar a nuestro objetivo es lo que nosotros buscamos, es lo que nosotros queremos en todo momento, ¿sí? Entonces, para ello, si no tenemos ese conocimiento básico, no vamos a poder realizar lo que nosotros queremos. Y cuando hablamos también de formulación de raciones, formulación de dietas balanceadas para el crecimiento rápido, lo que nosotros estamos enfocados es justamente, en primer lugar, conocer, conocer esos requerimientos. Porque si no conocemos esos requerimientos, de nada nos va a servir, ¿ya? Que querramos hacer. No vamos a tener una adecuada formulación si nosotros no conocemos el principio básico, ¿no? El principio básico en este caso, que es el conocer el requerimiento nutricional. Porque a partir de ahí, el principio de la formulación nos ayuda a hacer que la formulación tenga un equilibrio entre la energía, proteína, fibra, vitaminas, sales y otros más. ¿Sí? A partir de ahí, a partir de ese primer punto, el requerimiento, si yo puedo hacer eso, automáticamente mi principio de formulación me va a permitir hacer ese equilibrio. Caso contrario, no. También tengo que conocer un poco los insumos que voy a utilizar, ¿no?
Ejemplos de dieta, las formulaciones para diferentes fases de engorde. Es fundamental identificar el requerimiento. No en todo momento el animal tiene el mismo requerimiento. Conforme el animal va creciendo, va teniendo un requerimiento completamente distinto al anterior. Por ese motivo es fundamental conocer y a partir de esa formulación se iniciará a hacer dietas de acuerdo a las etapas de crecimiento o de engorde. Siempre es bueno cuando nosotros trabajemos que nosotros eh, hagamos una fórmula de acuerdo a lo que yo tengo dentro de mi realidad. Muchas veces me invitan, me dicen, ingeniero, mire, denos la fórmula. Sí, yo les puedo dar una fórmula que a mí me puede funcionar, pero mi realidad y la realidad de ustedes no es la misma que la mía. Entonces tengo que tener sumo cuidado. Por eso es fundamental manejar las dietas de acuerdo a lo que yo tengo dentro de mi realidad. El uso de aditivos, promotores de crecimiento, probióticos y enzimas, esto también es fundamental, poder conocer. A partir de ahí voy a tener éxito. Existen ciertos insumos que tienen factores antinutricionales. Esos factores antinutricionales yo los puedo contrarrestar con promotores de crecimiento. Puede suceder de que de repente estoy generando un alimento que no tiene demasiada fibra a comparación del pasto, que tiene una fibra bastante elevada. No estoy dando un alimento con bastante, no hay más fibra, porque de repente dentro de mis insumos no encuentro esas características. Entonces, ¿qué hago? Utilizo un probiótico. ¿Para qué? Para que me ayude a regular el pH que se va a generar en el rumen inicialmente y evitar trastornos metabólicos. Enzimas para que me ayuden a mejorar la digestibilidad de ciertas proteínas que de repente estoy utilizando, que hemos visto que son proteínas que son no de rápida asimilación. Entonces, me apoyo con esas enzimas. Y finalmente, hacer un proceso de monitoreo y ajuste de dietas que me permita hacer una evaluación de la respuesta de ganancia y ajustes necesarios. Como les decía, yo inicio con un peso promedio, 300 kilogramos. Yo apunto a 350 en X periodo de tiempo. Le habíamos puesto 15 días. En 15 días es probable que sí se pueda llegar dependiendo el consumo de alimento y dependiendo la ración balanceada que yo puedo dar. Con el consumo de forraje, lo que yo aseguro es el volumen de alimento que va a tener el animal. Y con la ración balanceada, lo que estoy haciendo en este caso es mejorar la condición nutricional que no tiene el pasto, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, lo que nosotros hacemos es ir evaluando. A los 15 días, si conseguí los 50 kilogramos, si lo conseguí, está bien, continúo, pero también empiezo a ver si necesito hacer ciertos ajustes. Es probable que tenga que cambiar de dieta porque el requerimiento ya cambió, ya se cambió porque ya está más grande, ya veo que su metabolismo es un poco más lento, entonces empiezo a hacer ciertos ajustes. Si no llegué a los 50 kilos que me propuse en 15 días, llegué a 30, 35, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hacer un ajuste general, hacer un ajuste exhaustivo, hacer que ese ajuste sea cada vez ese ajuste sea mejor que la anterior. Para eso sirve el monitoreo. Entonces, a 15 días, peso. ¿Cómo me fue? Si me fue bien, si estoy dentro de mi objetivo, no lo hice, no lo conseguí, empiezo a hacer mis procesos de ajuste. Entonces, cuando hablamos de tema de parámetros, por ejemplo, el crecimiento para etapas de alimentación, es fundamental conocer, ¿no? Por ejemplo, bueno, acá no vamos a tomar
no vamos a tomar todos los aspectos, pero como parte didáctica, cómo se debería trabajar lactancia, preinicio, iniciador, crecimiento. Ya yo entro en qué? En crecimiento. Si agarro terneros de menos de un año, crecimiento. Termino de desarrollar todo su proceso de crecimiento, su desarrollo, ganancia de masa muscular y finalizador. Simplemente el finalizador tiene, como su nombre lo indica, lo que buscamos es darle un toque particular, darle una tonalidad de color, darle un sabor especial. Eso es lo que se busca, ya es con el finalizador. Entonces, tengo que ir desarrollando de acuerdo al peso, de acuerdo a la edad, de acuerdo a cuántos kilogramos de alimento, etcétera, etcétera. Va a influir un montón de factores que finalmente me van a permitir tener los parámetros de alimentación adecuados. Esto lo tengo que hacer, bueno, el cuadrito así como está, tendríamos que hacer de una manera detallada, pero para eso tendríamos que tener un poco más de tiempo. Estamos muy limitados con el tema del tiempo, pero al menos para que ustedes vean e identifiquen cómo es el trabajo, ¿no? Cuando yo hablo, por ejemplo, de un tema de lactancia, por decir, como ejemplo nada más, hablamos, si lo cruzamos con un tema de desarrollo, de crecimiento, ¿qué pasa? Yo tengo que dar un alimento que me sostenga el tema de mantenimiento, más lo que yo quiero generar como ganancia de peso de manera diaria. Tengo que conocer, esto por ejemplo es una fórmula que puede utilizarse, ¿no? Cascarilla de soya, frecho, entonces, y es una fórmula que está en base a una tonelada. ¿Qué es lo que tengo que utilizar? ¿Por qué motivo lo utilizo? La cascarilla de soya es una fuente altamente proteica que también tiene muy buena fibra. El afrecho de trigo, el afrecho del arroz, el afrecho de trigo, ambos que son fuentes energéticas y que tienen una fibra bastante alta que comparada con el pasto están por ahí. Sorgo, de igual manera, fibra, sales minerales que no deben faltar, calcita, que es rico en calcio, núcleo trupobec o beterquimina, que son vitaminas y otros minerales adicionales, ¿no? Entonces, estoy haciendo o estoy dando un alimento que es rico en proteínas, rico en energía y rico en fibra. ¿Qué es lo que qué es lo que nosotros buscamos? El alimento, en el caso del ganado vacuno, busca mucho tratar de semejar lo que es el pasto y de esta manera evitar ciertos problemas que se puedan generar metabólicos, como problemas de acidosis, problemas ruminales, de mal funcionamiento, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero como les decía, también podemos utilizar de repente otros insumos que están dentro de mi zona, ¿no? Y los puedo utilizar, pero que no son ricos en fibra, no son ricos en fibra, pero sí puedo utilizar en este caso en reemplazo de un premix que tiene vitaminas y minerales, podría utilizar un premix que al mismo tiempo también tenga probióticos que me ayude en el proceso de digestibilidad. Luego vemos el tema del manejo sanitario en sistema intensivo. Es fundamental. Es fundamental porque si no manejamos el tema sanitario, no vamos a tener los resultados que nosotros queremos. Porque si un animal se enferma, ese animal no se va a alimentar correctamente, no va a ganar peso, al contrario, lo puede perder y me va a generar mayor demanda de tiempo, mayor gasto económico que finalmente no se va a ver reflejado en mi tema de rentabilidad. Entonces tengo que manejar un programa sanitario. No, en este caso, no se habla de un calendario como tal, porque muchas veces el proceso de engorde no llega a durar un año. Los procesos de engorde duran entre 3, 6 hasta 9 meses como mucho, dependiendo la edad en la cual iniciamos, la edad del animal cuando iniciamos el proceso de engorde. Por eso se habla de un programa, ¿no? Cuando hablamos de programa, estamos hablando de que yo en este caso lo que me enfoco
es en poner las actividades de acuerdo a mi periodo de engordo, ¿no? Entonces se enfoca básicamente en enfermedades más comunes, sobre todo en este sistema intensivo. Lo que nosotros buscamos es evitar aquellas enfermedades que se puedan dar por un tema de hacinamiento, ¿no? Porque estamos en un lugar, muchas veces el espacio no es el que nosotros quisiéramos, es un espacio muy reducido, lo que puede generar un proceso de estrés en el animal y no nos permita tener el desarrollo que nosotros quisiéramos. Dentro de ese programa tenemos que considerar también el tema de las vacunaciones. Control de parásitos, esto también es fundamental porque cuando nosotros hacemos el control de endoparásitos y ectoparásitos, tenemos que saber de que no estamos haciendo un gasto innecesario, sino de que estamos haciendo un tema preventivo, porque los parásitos internos y externos en un momento determinado nos pueden causar pérdidas que nosotros no quisiéramos tener. Ya, esto es fundamental. Entonces, dentro de lo que es el control de parásitos, tenemos que saber la frecuencia con la cual vamos a hacer tratamiento para estos con la finalidad de, no los vamos a erradicar porque no se puede, pero con la finalidad al menos de controlar. Y esto es básico, es fundamental, ¿no? Si no, no vamos a tener lo que nosotros queremos. La parte de higiene y manejo de residuos, esto también es fundamental. Si bien es cierto, cuando ya hablamos de un sistema intensivo, estamos hablando de que hay acumulación de excretas y orinas, lo que nosotros tenemos que hacer es un manejo de esos residuos, tener las estrategias para mantener un ambiente limpio y saludable. Esto también es fundamental porque nos va a permitir no tener focos infecciosos, evitar contagio de enfermedades o transmisión de enfermedades y sobre todo que nos va a asegurar el crecimiento y el engorde de nuestros animalitos, ¿sí? Luego tenemos el monitoreo de la salud y el monitoreo de la salud también está muy relacionado al tema de la alimentación. Si yo doy una adecuada alimentación, doy una dieta balanceada de acuerdo a la necesidad, sobre todo en vitaminas y minerales, estoy asegurando de que el animal tenga un buen sistema inmunológico, que su respuesta inmunológica ante la presencia de enfermedades sea rápida y por ende evito de que pueda haber presencia de enfermedades o brotes de algún tipo de enfermedad. Al mismo tiempo, eso yo lo voy a complementar con lo que ya hemos ido mencionando, ¿no? Y cuando hablo que ya hemos ido mencionando, me refiero a que nosotros eso que ya lo estamos haciendo con la alimentación, que es un primer paso, nosotros con el sistema de monitoreo de la salud vamos a poder hacer la detección de temprana de las enfermedades y el manejo de brotes. Esto nos ayuda mucho, nos permite ser cada vez mejores, nos permite ser cada vez mucho más eficiente ante los agentes patógenos que generan algún tipo de enfermedad. Entonces, es fundamental también conocer, pero siempre tengamos en consideración de que todo esto va a funcionar si yo el aspecto nutricional y la alimentación lo manejo de la manera correcta y de la manera adecuada. Entonces, yo lo que tengo que hacer son mis procesos de vacunación, dependiendo, en este caso, la vacunación, dependiendo de las enfermedades endémicas que tú puedas tener en tu zona. Para eso tienes que ayudarte con los reportes sanitarios que tiene en la página del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, SENASA, ¿ya? Que te va a decir cuáles son las enfermedades que son incidentes o prevalentes en tu zona. Por otro lado, hacer el proceso de desparasitación y de esta manera poder manejar, poder manejar, eh, poder manejar de esta manera, poder manejar la incidencia de parásitos
y poder controlarlos de una manera adecuada. Dentro de tu programa, tú verás ya que cada que cierto periodo lo vas a ir haciendo, teniendo en consideración de que la última dosificación que tendrías que hacer de acuerdo al periodo de retiro del producto para no tener consecuencias en el momento de hacer el beneficio por residuos que puedas tener por una mala utilización de productos farmacológicos. Esto es fundamental, ¿ya? Entonces, dentro de su programa tienen que establecer todos esos aspectos. El aspecto de higiene y sanidad también es fundamental. Tenemos que tratar que los espacios siempre se mantengan limpios, se mantengan ordenados, que sea de fácil acceso para el personal y que sobre todo nos permita hacer un monitoreo de una manera mucho más adecuada, mucho más correcta, dentro de lo que nosotros buscamos como profesionales, ¿no? Luego tenemos que manejar el tema de la infraestructura y equipamiento para el engorde intensivo. Es fundamental tener un diseño de las instalaciones que sean, por más rústicas que puedan ser en un inicio de repente, pero que al menos tengan lo básico, que es un corral grande, que o puede ser divisiones o corrales con división, un corral con divisiones o tener subcorrales, ¿no? Que esos corrales estén muy bien dotados de comederos, bebederos y que tengan un área de descanso apropiado de acuerdo al número de animales que pretendo engordar en ese espacio. Esto es fundamental. Siempre me preguntan qué cantidad de espacio le tengo que dar a un animal. Va a depender de la edad, va a variar. Lo que les doy simplemente es un tema referencial. Ustedes con su experiencia, con lo que van viviendo, pueden decir, pueden ampliar o pueden quitar eso, ¿no? Normalmente se le da un espacio que varía entre los 8 metros cuadrados hasta los 15 metros cuadrados, ¿no? Se trabaja con eso. Puede variar. Va a depender en zonas en donde se trabaja con animales de engorde, que son razas corpulentas, que pueden ser 15 metros cuadrados por cada animal. Puede ser que sean razas que no sean muy corpulentas, que sean razas un poco más delgadas, que te pueden que te pueden permitir criarle dentro de 8 o 10 metros cuadrados. Entonces, va a depender mucho del criterio del profesional, de la persona que quiera iniciar con esta actividad. Es fundamental esto también, ¿no? Que sabemos, que sepamos utilizar los criterios. Lo que nosotros damos son datos referenciales. Dentro de tu experiencia puedes tener animales grandes y esos animales de repente 15 metros cuadrados le quedan muy pequeño, entonces puedes darle un poquito más de espacio. Entonces, eso tenemos que tener en consideración. Luego tenemos que saber qué sistema de manejo del estiércol. Es fundamental que dentro de nuestro diseño esté también incorporado un tema de hacia dónde van a ir los estiércoles. Que el proceso de limpieza sea un proceso de limpieza fácil, que me permita acelerar la limpieza y quitarle de repente al animal por un buen periodo por no demasiado tiempo, no tener de repente la interrupción del personal que está haciendo limpieza, ¿no? Para eso también ya existe tecnología y estrategias que nos pueden permitir a reducir el tema de contaminación. Y si nosotros nos vamos un poquito más allá, hacemos un proceso de manejo de residuos sólidos, nosotros podemos obtener, en este caso, fertilizantes o abonos de tipo natural y que salen del mismo ganado. Y con esos abonos lo que yo voy a hacer es, en este caso, simplemente fertilizar mis pastos. Si tengo pastos, fertilizar mis pastos. Si no tengo pasturas, hay zonas en las cuales no hay pastura, tienen que comprar pasto o comprar residuos de cultivos agrícolas. Si no tengo, lo que voy a hacer es generar un ingreso adicional para, por la venta de ese fertilizante o abono
orgánico. Entonces, me genera un ingreso adicional, me puede llegar a generar un ingreso adicional si tengo una buena estrategia de manejo de los estiércoles. Dentro de los equipos esenciales, por ejemplo, para el tema de la preparación de alimentos, tengo que tener una mezcladora de alimentos, una báscula, es decir, una balanza grande que me permita tener el peso exacto y preciso de los animales, ¿no? Tener equipos de manejo de ganado, sogas, tener de repente nariceras, tener no sé, un botiquín de primeros auxilios, etcétera, etcétera, ¿no? Todas esas cositas, de equipos esenciales, me van a permitir a mí ser mucho más eficiente. Al ser eficiente, al yo preparar mi propio alimento, al yo hacer el pesado de mis animales con mi propia balanza, lo que me va a generar a mí es reducción de costos y por ende una mayor rentabilidad, ¿no? Luego tener muy buena ventilación y tratar de que esa ventilación me ayude y me permita controlar el factor clima, ¿no? Hola, es importante también importancia del ambiente para, sobre todo para mejorar el bienestar del animal. Yo lo que tengo que tratar en lo posible, en donde me encuentre, es manejar mi temperatura, ¿cierto? Estoy en una zona tropical, pues está bien, puedo tener calor, pero si tengo una buena ventilación, eso me va a ayudar a mitigar. Si estoy en zona de frío, obviamente tengo que cerrar, pero en un momento determinado va a haber un proceso de calentamiento por por el roce corporal que va a haber. ¿Qué tengo que hacer? Hacer un proceso de eliminación de ese aire caliente para hacer de que se mantenga siempre estable la temperatura. Entonces, ya, entonces lo que nosotros buscamos en todo momento, si ustedes se dan cuenta, incluso el tema de las instalaciones tienen que ser amigables, no solamente conmigo, sino también con el animal. Por ese motivo, muchas veces, como les decía, por más rústico que se pueda iniciar, porque siempre empezamos de algo, nunca empezamos de algo sofisticado, siempre nos empezamos de algo. Entonces nosotros tenemos que buscar estrategias. Este es un establo donde el cual se va a hacer el tema se va a hacer el tema del engorde. Si se dan cuenta, hay un área verde que va a servir a los animalitos para que salgan y no estén estresados, y no se les va a dar ese espacio, sí, pero un horario determinado, no, bueno, no es que en todo el día, porque tengo que, acuérdense esto, hacer de que, evitar de que haya un desgaste de energía. Y que ese desgaste más bien se convierta en energía útil para el proceso de ganancia de peso. Entonces, esto todavía no está concluido, hay cositas que faltan hacer, ¿no? Entonces, ya tengo acá un pequeño diseño que me puede ser útil. Tiene pendientes porque obviamente esto va a estar con un falso piso que me va a ayudar a manejar el tema de los estiércoles. Si, bueno, acá no está considerado, pero sí tranquilamente puedo considerar de que esos estiércoles vayan directamente hacia un biodigestor, que ese biodigestor empiece a hacer el trabajo necesario con la finalidad de aprovechar ese recurso para que me genere ingresos. Recuerden que por más que no me genere un ingreso económico si lo utilizo, si lo estoy utilizando en mis pastos, no me va a generar un ingreso económico, pero sí me va a repotenciar el pasto. Y al repotenciar el pasto, yo puedo reducir el consumo de raciones balanceadas, lo que me va a generar disminución de gastos y por ende una rentabilidad mayor. Este es un diseño que me permite no solamente hacer el proceso de engorde, sino también un proceso de manejo, ¿no? Un proceso de manejo e ir seleccionando lotes de acuerdo a tallas y pesos homogéneos. Es muy útil, muy bonito, no le falta agua, tiene comederos, tiene espacio para que el animal
pueda tener radiación solar, espacio suficiente para caminar y tiene una conexión de salida que me ayuda a ser mucho más eficiente. Me ayuda a trabajar, me ayuda a hacer las cosas de una manera correcta. Entonces, la elección del diseño, la elección de la infraestructura también cumple un papel muy importante cuando hablamos o nos referimos a aspectos, de rendimiento. ¿Sí? Todo lo que hemos ido viendo hasta acá, si nosotros lo trabajamos de manera conjunta, lo engranamos, hacemos de que sea un sistema, hacemos de que funcione ese sistema, entonces los resultados se ven reflejados en que en mayor ganancia de peso, en mayor ganancia de masa muscular y por ende mayor rentabilidad. El manejo de estas infraestructuras nos permite también hacer de que el animal tenga menos estrés y al tener menos estrés, su sistema inmunológico se mantenga dentro de un tope que tenga una respuesta rápida ante la presencia de enfermedades. Entonces, si nosotros nos vamos dando cuenta, todo está relacionado y todo es un sistema. Uno es un engranaje, el otro una cadena, el otro un seguro. Lo cierto es de que le doy a mi sistema esa funcionalidad que necesito para poder tener la rentabilidad que quiero, ¿no? Aspectos económicos y rentabilidad en cuanto al engorde intensivo. Cuando hablamos nosotros de costos de producción, tenemos que tener en cuenta de que lo que más me va a generar un costo son los alimentos que voy a utilizar o los insumos que voy a utilizar, la mano de obra, porque estos animalitos no van a comer solo. Yo, y yo si soy el responsable o soy el propietario, yo no voy a hacer solo las cosas, necesito de alguien que me ayude. Medicamentos, sobre todo desde el punto de vista preventivo, la utilización de vacunas, la utilización, la utilización de la utilización, les decía, vacunas, la utilización de repente de algunos antiparasitarios, ¿no? Que son de tema preventivo. Y la energía, en este caso, no hablamos de la energía para que el animal funcione como nutriente, sino de la energía que necesitamos para que las instalaciones puedan funcionar, ¿no? Luego, esos son los costos que nos van a demandar de repente de un mayor presupuesto, de una mayor demanda. Luego vamos a tener que, dentro de nuestros costos de producción, hacer un análisis de rentabilidad. ¿Cuál es el margen de ganancia que me genera por cabeza de ganado, por cada animal que beneficio? ¿Y en qué momento tengo un punto de equilibrio? Si es suficiente para todo lo que yo tengo que costear, alimento, mano de obra, si con uno o dos animales me es suficiente, si con 10 5 me sirven para todos los presupuestos de producción y otros 5 para ganancia, entonces tengo que empezar a ver y a determinar cada uno de esos aspectos, ¿no? Tenemos que considerar también los factores de riesgo que se generan. Hoy en día, si bien es cierto, tenemos una economía estable, pero lo que no es estable es un poco digamos que tenemos una moneda estable, pero no tenemos una economía estable. ¿Qué quiere decir? De que un día puedes vender bien, al día siguiente no vendes absolutamente nada. Y eso muchas veces está determinado por las fluctuaciones en los precios de los insumos que nosotros podemos tener. Y ya, eso es un aspecto. Y el otro, el mercado mercado de carne, cómo estoy, ¿no? Muchas veces mi margen de ganancia, mi riesgo la fluctuación de los insumos, pueden elevarse los insumos. ¿Por qué? Porque subió el combustible. Pero el precio del mercado se mantiene. Entonces mi rentabilidad se ve mermada. Pero si yo le subo un sol, pasa que el vecino no lo sigue vendiendo igual porque tiene que sacar.
su producto. Entonces yo también no me arriesgo a veces a esto y es preferible a veces aceptar que mi rentabilidad va a ver mermada, pero tengo que manejar ese factor y ese factor va a ser fundamental. Manejarlo siempre con el tema de los costos que me genero, ¿no? Y tengo que buscar estrategias que me ayuden a maximizar, que me ayuden a maximizar estrategias de maximización del beneficio. ¿Cómo puedo optimizar los recursos y mejorar de manera continua en mi tema productivo? ¿Cómo lo hago? ¿Qué busco? ¿No? Optimizo recursos, sí. Es probable, miren, ¿qué pasa si yo pago a un profesional? A ese profesional lo capacito en lo que es formulación de raciones. Lo pago bien, ese profesional me formula, me prepara el alimento, le enseña a los chicos cómo darles el alimento y, y ya no tengo que estar comprando todas las veces o todos los años fórmulas a alguien y mi costo-beneficio empiezo a buscar formas que me ayuden y me permitan a tener una mejora continua. ¿Ya? Eso es lo que yo tengo que tener también en cuenta, tengo que tener en consideración, porque lo que yo busco finalmente dentro de todo, de toda actividad ganadera, siempre es ganar, ganar económicamente, ser rentable, ser, eh, ser óptimo en el desempeño de todo lo que voy a realizar. Finalmente, este es mi producto final, un ganado que tiene una excelente calidad, un excelente, una buena conformación de carne, buena ganancia de peso, un peso idóneo para la venta que me puede generar mayor rentabilidad y obviamente dentro de lo que me pueda generar rentabilidad, también me puede llegar a generar incluso un prestigio dentro de lo que vendría a ser la venta de ganado de engorde. Entonces, eso es fundamental que tenemos que tener en consideración. Son aspectos básicos y fundamentales lo que acabo de ir mencionando durante la ponencia y es importante que lo tengan en claro, ¿no? Todo va a partir, como vuelvo a repetir, de este factor, del requerimiento nutricional, para poder tener los resultados que nosotros queremos. Y a partir de ello, obviamente, poder, poder trabajar, poder trabajar todo el proceso de engorde en ganado bovino. Hasta aquí la parte expositiva, hasta aquí la parte expositiva. Lo que me va a generar a partir de estos momentos es darles un tiempito para poder responder dudas y consultas si las hubiese. Si luego de ese tiempito no hubiese dudas ni consultas, no me quedaría más que ir finalizando esta noche de capacitación. ¿Sí? Entonces, les doy ese tiempito para que nosotros podamos, para que ustedes, perdón, puedan ir formulando sus preguntas mediante el chat.
Bien, bueno, en vista de que no hay dudas ni consultas, no me quedaría más que ir concluyendo ya esta noche de capacitación, no sin antes y en primer lugar agradecer a Capacitación Internacional Público y Privado por la oportunidad que me brindó esta noche de poder compartir con ustedes conocimientos y experiencias sobre el tema de ganado de engorde bovino en sistema intensivo, ¿no? Agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes a este evento de capacitación que sirve para fortalecer sus conocimientos, que sirve para fortalecer cada vez más y enriquecer los conocimientos que van generando día a día en su cotidiano andar. Conmigo será hasta una nueva oportunidad, esperando que esta noche haya sido de su completo agrado. Muy buenas noches a todos, éxitos y bendiciones. Hasta una nueva oportunidad. Gracias.